y por eso quise convocar a una especialista de estos temas, psicóloga, Mara Fernández, que además hace a través de su Instagram, pone el ojo y la atención para que todos estemos atentos, ¿no? De esto que a veces perdemos en la sensibilidad y no lo vemos porque, claro, en los medios y en las redes sociales pasan muchas cosas y a veces hay que advertir, ¿no? Atención, poner el alerta y ella está ahí poniéndolo siempre para poder advertir, ¿no? De los peligros que a veces algunos comunicadores hacen. Mara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ani, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer enorme estar acá compartiendo Gracias. esta tarde. Gracias por tu tiempo. Mara, estaba hablando, ¿no? De lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, que es Ujú. digo, es como título enorme, pero hay muchas cosas que pasan adentro de todas estas cuestiones. Y yo digo, como mamá de adolescentes, me preocupa porque hay que estar muy atentos, muy alertas. ¿De qué tenemos que estar atentos? A ver, lamentablemente ya dejó de ser una patología o un trastorno relacionado solamente a la adolescencia. Hoy por hoy tenemos una estadística bastante alarmante, que es una de cada tres mujeres de entre 8 y 24 años. O sea, una niña de 8 años que debería estar jugando, que debería estar pensando en divertirse, en disfrutar de la infancia, ya está pensando en cómo ser delgada o cómo cumplir con el cuerpo del estereotipo o hegemónico que se plantea desde nuestra sociedad y desde nuestra cultura. Claro, es terrible. 8 años estamos hablando, 8 años. ¿no? Y que es una edad complicada porque muchos están previos a la pubertad, que es la etapa, ¿no? del desarrollo, sobre todo, no solo de ambos géneros, pero sobre todo el desarrollo de femenino, y Claro. que muchas veces, si empiezan a incurrir en hábitos poco saludables que tienen que ver con el cuerpo y la comida, llegan a no tener la primer menarca, o sea, la primer menstruación. Claro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué hay que tener en cuenta en esto de que empiezan a cambiar determinados hábitos en una niña, por ejemplo, de 8 años? A ver, el trastorno de la conducta alimentaria no es un trastorno que solamente esté relacionado con la comida y con la parte física. De hecho, por eso hoy no es un desorden alimentario ni trastorno alimentario, sino de la conducta, porque implica todo un comportamiento. Claro. Depende de 4 factores sí o sí para que se desarrolle. Un factor neurológico o biológico, alguien de la familia lo tiene o lo tuvo, se siente insatisfecho con su cuerpo, ha hecho dieta en algún momento. Un factor psicológico tiene que ver con el bullying, con el perfeccionismo, el exitismo, personas sumamente autoexigentes, algún trauma de la infancia, abuso, no solamente del tipo sexual, sino abuso psicológico, abuso verbal. Claro. Un factor familiar que representa la comida y el cuerpo en la familia. Si son personas que se la pasan hablando de cuánto comemos o cuánto dejamos de comer, si alguien no puede sentarse a la mesa y disfrutar de ese momento de encuentro y de tener una charla y es un momento conflictivo. Y el factor social, que es el que actualmente funciona más que nada como disparador, que tiene que ver con las redes sociales y el tema de la estética y el valor de la imagen por cualquier tipo de valor moral o ético. Te iba a decir, ¿no? Cómo afectan todo lo que se ve a través de TikTok, Instagram, sobre todo en chicos que están armándose, ¿no? Y ves cuerpos perfectos, caras perfectas, los filtros Los filtros, claro, eso fue terrible, porque no nos olvidemos que el filtro empezó como un juego en la pandemia, ¿no? La sí, carita del conejito, la carita del gatito, tal y cual. todos empezamos en eso como para divertirnos y distraernos un poco, y de repente aparece esta ilusión óptica, porque no deja de ser una ilusión óptica que nos borra absolutamente todo tipo de defecto, marca, herida o señal del paso del tiempo. Claro. Como si dejáramos de ser seres humanos y se convirtiera en esa imagen idealizada, ¿no? Esa imagen de película o de
cuento de hada que obviamente es No inalcanzable, es. porque es Que fantasía. no es, claro, no es No es. real. Y es lo que nos está pasando ahora, hoy, y de hecho es un recurso utilizado por la publicidad hace años, que lo primero que entra por los ojos y se instala a través del nervio óptico en nuestra corteza prefrontal es la imagen. Claro. Y ese es el trabajo que hacen las redes sociales. O sea, es todo a través de la imagen. ¿Y por qué TikTok tiene tanta llegada, ¿no? Tanto engagement, tanto enganche? Porque son milésimas de segundos donde se te muestra algo que se mete en tu cabeza Sí, y es te el arma todo un consumo sistema de inmediato, creencias. ¿no? Es inmediato. Y es ese también que genera ese placer en el momento. Sí, el nivel de dopamina, ¿no? Claro. Y además estoy scrolleando, no le tengo que prestar demasiada atención. Es un minuto y medio como mucho, donde capta mi atención y que encima ese algoritmo está preparado para decir, esto es lo que le interesa. Entonces le voy a seguir mostrando este tipo de videos. Claro. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con estas famosas dietas de las princesas? ¿No? ¿Cómo Que es es eso? terrible. Las dietas de las princesas es un desafío que se empezó a mostrar en TikTok, que se relaciona mucho con lo que antes llamábamos los blogs pro Ana, pro Mía, que Sí. fomentaban conductas de anorexia y conductas de bulimia. Sí, sí, me acuerdo. Esto es igual, pero a través de las princesas de Disney. O sea, que captan a las niñas a través de ese personaje idílico, fantasioso, que conquista al príncipe azul y es feliz por siempre, pero como yo siempre digo, sabemos hasta cuándo se casan, después no sabemos cómo es la vida de la princesa. No Si el sabemos si es tan príncipe, feliz la princesa. claro, si la princesa, el príncipe la odió porque Cenicienta era obsesiva con la limpieza y no lo dejaba dejar entrar con los zapatos sucios, Bueno, eso no o lo si, sabemos. Ahí eso no lo quedó. sabemos. Pero uno le meten en la cabeza esa idea, ¿no? De que la La mujer es feliz porque perfección. se casó. Y bueno, la dieta en sí es, por ejemplo, promueven conductas de anorexia, conductas totalmente restrictivas. Por ejemplo, hay una que es la dieta de la sirenita. Todo el día lo único que consumís es agua. Ah, eso es terrible. Es terrible. Otro día es la dieta de Blancanieves. Todo el día consumís manzana. Ah, pero aparte está esto orientado a niñas. Claro, Estamos a las que hablando de, consumen cuentos. claro, por eso digo, pensemos y pongámonos en la cabeza esto. Digo, para todos está mal, porque no Obvio. podés vivir agua, no podés vivir a A manzana, está manzana. clarísimo, ¿no? Eso es así. Los nutricionistas siguen, ¿no? Hablando de este tema, de que hay que tener una dieta variada, y de hecho muchos De hecho, hablan de las erradicamos, no a los que nos dietas. dedicamos a la psiconutrición, Claro. erradicamos la palabra dieta. Por eso digo, la Porque no dieta. está mal conceptuado, porque dieta implica algo que es restrictivo. Claro. Una dieta hace una persona que tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene restringido el alto contenido de sodio. Una dieta hace una persona que tiene diabetes, porque tiene que restringir aquellos alimentos que son hiperglucémicos. O el celíaco, que tiene que restringir todo aquello que tiene TAC, ¿no? Trigo, avena, cebada y centeno. Eso sí es dieta, eso sí es restricción. Los demás tenemos que aprender a alimentarnos de una manera equilibrada, saludable, con todos los grupos de nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo funcione y tenga la energía necesaria. ¿Qué pasa con esto que nos estás contando, que está, digamos, difundiéndose a través de TikTok? ¿Ya hay, digamos, ya se evidencian niñas con Sí. este problema? Sí, lamentablemente sí, y por eso lo empezamos a hablar. Como siempre llegamos tarde, porque Claro. cuando nos damos cuenta de que las niñas están haciendo ciertos tipos de desafío, ya a nosotros nos llegó tarde, porque lamentablemente los humanos también vivimos, o sea, los adultos vivimos en una vorágine, en una rutina, Claro. donde nos cuesta tomarnos unos minutos y ver qué están viendo nuestros hijos a través de la pantalla. ¿Son desafíos los que Son hacen las challengers, chicas? sí, son challengers, ¿no? Que antes los hacían los blogs de Ana y Mía, Claro. donde decía, mira, hoy, por ejemplo, cuando te dé ganas de comer, lavate los dientes, así se te va la sensación. Bueno,
Eso ahora evolucionar es una forma de Sí, decir, se porque en realidad es transformó una en involución. claro, totalmente, se Te están transformó. promoviendo otras cosas. Por Claro, ejemplo, ser como la dieta de la Bella Durmiente es el dormir todo el día. ayuno intermitente prolongado en el tiempo. Mm, claro, no. Entonces, y las chicas lo hacen, porque lamentablemente hoy ser delgado, ser rubio, de tez blanca, con determinadas características, determinadas medidas, es sinónimo de éxito y de felicidad. Y te lo ven en las redes sociales, que yo siempre trabajo mucho con mis pacientes. Ojo que lo que vos ves en las redes Mm, son milésimas de segundos escenográficas armadas para esa foto, porque totalmente. realmente no paga ver a alguien llorando, sufriendo, abajo de una garita de colectivo. Y cuán importante a veces, ¿no? Cuando los propios deportistas reconocidos o artistas hablan de salud mental y lloran y muestran el lado B, ¿no? De las redes sociales, donde realmente muestran lo que viven, lo que sufren, lo que sienten. Qué importante porque también es poner la atención y poder hablar de otras cuestiones que no es todo lindo, todo maravilloso y todo exitoso. No, de hecho yo justo anteayer estuve hablando sí, en otro programa sobre esto. Yo tengo un Mm, hijo deportista, vos Ani también, sí. de alto rendimiento, el mío juega fútbol y a veces en ese afán por cumplir el deseo, por Mm, llegar, ¿no? A ser un jugador de élite, porque es lo que se ve. O sea, claro. realmente es lo que se ve, ¿no? Como que muestran que es feliz, que viaja por todo el mundo, que tiene un montón de dinero, que no le falta nada, pero no se ve el lado B de todo lo que sufre o todo lo que deja de lado ese Totalmente. deportista para tener eso. Yo siempre lo digo, lo vivo como mamá, Mm, más allá de profesional. Mi hijo se pierde cumpleaños, se pierde excursiones, se pierde viajes, se pierde reuniones familiares porque tiene que ir a entrenar, porque tiene que jugar un partido, porque está siempre el temor de, eh, ¿y si no me citan? ¿Y si claro. yo no voy a entrenar y no me citan? Y hasta exponerse a un nivel de sentirse mal y callarse de que se sienten mal para ir a entrenar por miedo a quedarse en el banco. Sí, sí. O sea, Y rendir exigencias de otros también, ¿no? mm, Responder a veces a maltratos, a situaciones que no los niños no deberían atravesar. es terrible. Y la frustración, porque nadie trabaja con la frustración. Claro. Porque hablamos de que quizás el Dibu Martínez, que fue uno de los primeros deportistas en hablar de que hacía terapia y lo bien que le hacía. Sí. O hace poco salió Lisandro Martínez, el Licha Martínez, hablando también, ¿no? De lo necesario y lo bien que le había hecho. Sí, de Pero hasta que Checo, un montón de deportistas que fue abanderado olímpico, por ejemplo, un jugador de vóley de alto rendimiento también, claro, hablando de lo mal que la pero hasta que pasó. escuchamos eso, son adultos que quizás tuvieron la oportunidad de tomar esa decisión. Pero previamente son muy pocos los clubes que realmente tienen el psicólogo deportivo y el nutricionista deportivo que hace un trabajo interdisciplinario con estos chicos para aprender a tener la salud mental totalmente enfocada en estar bien, ¿no? Que no solamente es el deporte, que quizás tenemos, o sea, no llegarás a ser deportista, porque quizás el 1% Mm, solamente llega a ser deportista eh, como de élite, profesional, pero podés tener otras herramientas. Y totalmente. quizás muchos no tienen, o sea, muchos chicos no tienen esa posibilidad de decir, yo tengo otras herramientas con las cuales puedo contar si no soy deportista. Muchos Mara, tienen la mochila. tal cual, ¿qué tenemos que tener en cuenta, sobre todo para cuando hablamos ya del trastorno, ¿no? Porque antes de llegar al trastorno pasan otras cosas. Digo, ¿viste esas cositas, esas señales que empiezan a dar los chicos? Digo, para anticiparnos, para no llegar a esto de que, uy, mi hija se enganchó con un desafío de estas dietas de las princesas, o no come, o digo, ¿qué tenemos que hacer?
porque la verdad es que a veces decís vos esto, ¿no? Como papás llegamos tarde. Bueno, pero tratemos de no llegar tarde, ¿no? No, sí. En principio yo siempre digo, aclaro que hablo en femenino porque la estadística es un varón cada 7 mujeres. Claro, Igual deberíamos actualizarlo porque hoy tenemos muchos varones con algún tipo de trastorno como la vigorexia. mira. Pero bueno, en su mayoría son mujeres. Son chicas que empiezan a sentirse mal con su cuerpo, a sentirse insatisfechas, empiezan a decir que tienen que hacer dieta, ¿no? Y entonces, bueno, pero ¿quién te la recomendó? No, porque mi amiguita tal o en el instituto de danzas me dijeron que debería comer esto, o nadie, muy pocas veces es un profesional, o muchas veces hay un profesional que quizás no está capacitado en esto del trastorno y a veces por ignorancia y desinformación le dicen, mirá que estás con sobrepeso. Y esa palabra es clave en muchos chicos, porque es sobrepeso igual a estoy obeso, estoy gordo. Entonces primero empiezan con una dieta, cada vez empiezan a restringir más grupos de alimentos, o son chicos que duermen mucho, empiezan a dejar de sentir placer o disfrutar de las cosas que antes hacían, no quieren juntarse con sus amigos, evitan ir a fiestas para no estar en contacto con la comida, se empiezan a vestir con ropa demasiado holgada. Ahora tenemos el oversize, pero Sí. como esa ropa sumamente amplia para que disimular el cambio corporal y no mostrar. En el caso de las chicas que tienen conductas compensatorias relacionadas con la bulimia o no, automáticamente cuando terminan de comer van rápido al baño. ¿Por qué van seguido al baño? Claro. ¿O por qué se agregan muchas horas de actividad física? Mm, ¿No? Que van muchas horas al gimnasio, o automáticamente terminan de comer y se ponen a hacer ejercicio al costado de la cama. sí. Si empezamos a ahondar, empiezan a aparecer estos diuréticos, laxantes, ¿no? Bueno, me traes esto de diuréticos laxantes y el té que estaba promocionando Santiago Maratea, ¿no? Que salta a pelearse con los nutricionistas, ¿no? La verdad es que llama mucho la atención porque, bueno, es una persona pública, tiene mucha llegada en sus redes sociales y la verdad que es lamentable porque justamente Eso es lo lamentable, que tenga 3 millones de seguidores y que quizás, como muchas veces hizo campaña de solidaridad, ¿no? Que mucha gente hasta me ha cuestionado porque dice, no, porque es solidario. A ver, paremos un poco. que una cosa no Yo significa, no no tiene nada que significa ver la con la otra, y otra, además claro. es real que él tiene una gran convocatoria, pero la solidaridad fue de la gente que lo ayudó también. Sí, sí, digo, más allá de las intenciones, digo, hay que ser muy cuidadosos con lo que hablamos y con lo que decimos, Bueno, sobre el tema todo fue porque, que se metió con... A ver, muchos influencers hablan del tecito. El tecito tiene un nombre que yo he decidido ponerle otro para no tener problemas con la marca. Eh, yo le he puesto Caprex, que es el que usamos normalmente los que hacemos la carrera universitaria, ¿no? Como el cagazo preexamen, claro, porque el tecito tiene un nombre un poquito, termina con ex, también next, sí, pero para sí, no usarlo. El tema es cómo lo encaró, porque muchos influencers o personas que tienen llegada en los medios hacen la publicidad de este tecito. Lamentablemente no tomamos conciencia de lo que estamos comunicando claro, y siempre atraviesa el dinero por mm, encima de cualquier otro tipo de valor, ¿no? claro, El tema es cómo lo encaró. Él se empieza hablando mal de los nutricionistas, profesionales de la salud que han hecho carrera, que siguen actualizándose, que siguen como perfeccionándose y estudiando y haciendo papers y hasta investigaciones científicas. Y él desvalorizó, minimizó y hasta ninguneó tal a cual. los nutricionistas haciendo esta publicidad, porque la podría haber hecho como cualquier otro, ¿no? Porque todos decían, ¿por qué con él y no con Janina? ¿Por qué con él y no con
Sol Pérez, porque él se metió con los profesionales de la salud. Claro. Ya de por sí a los profesionales de la salud nos cuesta muchísimo hoy en Argentina que realmente tengamos un espacio y se nos valore como tal, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días con el tema del Garrahan y con los hospitales públicos y las residencias. Entonces, ya de por sí nos cuesta un montón. Y que venga alguien que tiene tanta llegada y ningunee y de una manera desvalorice tanto el trabajo del nutricionista para promocionar un tecito que encima es publicidad engañosa y fraudulenta, porque realmente el objetivo del descenso de peso no lo cumple. Y de hecho se termina contradiciendo cuando dice, pero mirá que tenés que llevar hábitos saludables, tenés que hacer ejercicio, o sea, como cualquier otra persona que no toma el tecito y gasta una fortuna en tomárselo. Tomar tecito no es mágico, tomar tecito no genera absolutamente nada. Y El polvo que es mal llamado quemador de carbohidratos tampoco. claro, A ver, era poroto blanco triturado. claro. Y además, Es que son, Mara, las soluciones rápidas, mágicas, que bueno, históricamente han existido. y que no son así. Y que no son así. Digo, es las que se venden con esas características. El tema pero que no. y por el cual yo, más allá de que obviamente estaba a favor de mis colegas nutricionistas, y lo he mucho hablado con la licenciada Romina Pereiro, que fue una de las primeras en, Sí. ¿no? Como Sí, en salir a hablar de este tema, claro. Es que esto también de alguna manera fomenta y promueve un trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Comete lo que quieras. Total, después te tomas el tecito y te vas vas al baño y te agarra una diarrea terrible. No importa si te deshidratás y perdés electrolitos, minerales, no. Te limpias el intestino, porque encima tienen como ese chip de, no, te limpias el intestino. Y hasta yo he escuchado a algunos que dicen, hacelo el día que no vas a salir de tu casa, Claro. para que no tengas problemas con el baño. O sea, me estás enseñando a compensar, le Totalmente. estás enseñando a los jóvenes. Malos hábitos en la primer línea, digamos. Claro, como, bueno, comete lo que quieras, date un atracón. Primero te estoy diciendo date un atracón y después ponele el polvito o tomate el tecito. Y después si te deshidratás y tenés bajo sodio y potasio con riesgo cardíaco, o si tenés un problema de la microbiota, y bueno, ya después es un problema tuyo. Totalmente. Entonces, qué difícil, cuesta, ¿no? Cuando hay tanto bombardeo de tantos lugares, poder transmitir un mensaje sano, saludable, para acompañar a todos, porque como decías vos, bueno, no son solo los adolescentes, son cada vez chicos más chicos, pero también adultos que a veces sufren en el anonimato, en silencio, digamos, por haber atravesado también muchas historias de sufrimiento. Pero acá estamos, ¿no? Hablando, y creo que hablando uno puede ayudar. Sí, y a veces los adultos, y yo siempre cuento como mi historia, ¿no? Un poquito. Eso lo vamos a dejar para otro capítulo, sí. Porque tenemos mucho para hablar con vos. Tu historia también es muy inspiradora, digamos, y la verdad que ha ayudado un montón. Algunos tratamos de sanar. Tal cual. Y a través de la ayuda tratamos de sanar ese niño interior para poder ayudar a otros. Y lo que yo siempre digo como frase es, no querramos ser como otros, no nos comparemos, no querramos tener el cuerpo de otro porque eso es imposible, pero en la diversidad está la originalidad. Totalmente. Me quedo con ese mensaje, Mara, muy interesante para tener en cuenta, para pensar, y por supuesto te convoco para otro programa para contar tu historia y todo lo que significó para vos y para la transformación que has hecho en tu vida profesional. Muchas gracias. Te mando gracias, un abrazo enorme. Un abrazo gigante. Nos vemos. Chao, nos vemos. Estamos hablando con Mara Fernández. Ella es psicóloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y cuánto para hablar y para trabajar sobre este tema, porque no es solo, como nos decía, en los adolescentes, también chicas cada vez más chicas, entre los 8 años, empiezan a tener este tipo
de problemas en la relación con los alimentos, con la comida, así que hay que estar atentos y estar siempre mirando, ¿no? Y prestar atención a ver qué pasa, qué hacen y cómo se manejan.